Hermanos, voy a compartir con ustedes el sermón que lleva por título Nuestro ciclo de crecimiento cristiano. Nuestro ciclo de crecimiento cristiano. Con una pregunta inicio el sermón. ¿Cómo podemos ser espiritualmente productivos? Es una pregunta que debemos hacernos muy profundamente. ¿Cómo podemos ser espiritualmente prósperos, fructíferos, productivos y de esta manera evitar desviarnos de nuestro peregrinaje hacia el reino de Dios? Es una tarea muy personal. Estar atentos al crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, de tal manera que este tema también fue abordado por uno de los discípulos de Jesucristo, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos da 8 características que definitivamente nos ayudarán a determinar nuestro proceso de crecimiento espiritual. Entonces, como cristianos, se nos llama a vencer. Como cristianos, se nos llama a pelear la buena batalla de la fe. Esas luchas y esas pruebas del diario vivir. Y como consecuencia de esa lucha, someter las fuerzas que se levantan en contra de nuestro crecimiento. Ahora bien, ¿cómo vamos a vencer? ¿Cuál es la estrategia que Dios nos da? Bueno, lo vamos a hacer adoptando un estilo de vida que concuerde con nuestra vocación como cristianos. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a vencer esas adversidades? Repito, adoptando un estilo de vida que sea coordinable con nuestro llamamiento. Todos hemos sido llamados a este camino de vida y esa ha sido una decisión de parte de Dios el Padre, atraernos hacia Jesucristo. Entonces, en ese estilo de vida que concuerde con nuestra vocación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, aprendemos sobre la forma apropiada de guardar el sábado. Vean ese estilo de vida. Estamos aprendiendo la forma apropiada de guardar el sábado. Es nuestro estilo de vida, concuerda con nuestra vocación como cristianos. Pero no solo la forma de guardar el sábado, absteniéndonos de trabajar en este día, sino que estamos aprendiendo también a reunirnos como iglesia en el día sábado. Vean el complemento. Y ese es un estilo de vida de nosotros como cristianos. ¿Ya? A reunirnos como iglesia. Reflexionamos sobre Dios, qué y quién es Dios, sobre el plan que Dios ha establecido. ¿Qué más identifica nuestro estilo de vida como cristianos? Toda la iglesia celebra las fiestas santas. Celebramos las fiestas santas y nuestra mente ahorita ya está enfocada en la próxima Pascua, 5 de abril. Ustedes tienen su calendario de las fiestas santas. Entonces vean que dentro de nuestro estilo de vida como cristianos, celebramos las fiestas santas. Dentro de nuestro estilo de vida también diezmamos. Nuestro estilo de vida que concuerda con nuestra vocación también nos lleva al arrepentimiento de nuestros pecados. Vean ese estilo de vida. Las grandes líneas características del verdadero cristiano. Aún así, debemos recordar
que para ser cristianos en toda la extensión de la palabra, debemos vivir una vida dedicada, entregada a ejecutar las prácticas que salen de la Biblia, a desarrollar la práctica de todas las características del cristiano. Porque guardar el sábado, guardar las fiestas santas, diezmar, usar el arrepentimiento, son unas de las grandes características del cristiano. No son todas, ¿me entienden? No son todas. Por lo tanto, tenemos que analizar en una forma exhaustiva, dedicada, las demás características. El apóstol Pedro nos proporciona un sistema fascinante. Cuando hablo de sistema, es un conjunto de actividades coordinadas, una a continuación de la otra. Eso determina un sistema. Es algo ordenado, ¿sí? Pedro nos da un sistema fascinante al indicarnos cómo debemos rastrear nuestro crecimiento espiritual. El apóstol Pedro nos dice, en otras palabras, a todo cristiano pongo a su disposición las siguientes características para que verifiquen cómo está su crecimiento espiritual. Y el apóstol Pedro, inspirado por Dios, nos da esas 8 características escritas en la segunda carta del apóstol Pedro. Los invito a abrir sus Biblias. Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 5 al 7. Estamos ahí entonces. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Allí Pedro, a través del Espíritu Santo, pone a disposición 8 características que nosotros debemos revisar si las estamos aplicando. Si las estamos aplicando, ¿en qué porcentaje las estoy aplicando en mi vida? Para poder rastrear, verificar o evaluar mi crecimiento espiritual. Están llegando a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y vean ahora, vamos a leer los versículos 5 al 7, los vamos a leer en una forma general e inmediatamente vamos a entrar a analizar cada uno de los aspectos, cada una de las características que identifican a un verdadero cristiano. ¿Estamos listos para leer juntos? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Y dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Luego dice el versículo 7, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Vean el sistema, vean el orden inspirado por el Espíritu Santo. Vosotros, nos habla a nosotros como miembros de la iglesia, en tercera persona del plural. Vosotros, está hablando Pedro, inspirado. Vosotros, dice ahí, leímos, poniendo ¿qué? Toda diligencia, toda entereza, todo interés, toda devoción, toda motivación. Eso es lo que nos pide en esta oportunidad. Poniendo toda diligencia, con entusiasmo, con dedicación, con esfuerzo. ¿Qué dice que debemos de estar haciendo? Añadid a vuestra fe, y comienza el sistema a desarrollarse. Vean lo primero que él nos indica aquí.
Cada aspecto que hemos leído es significativo y determinante en nuestra vida como cristianos. Por lo tanto, tenemos que enfatizar. No podemos esperar hasta alcanzar la perfección. No. ¿Por qué? Porque necesitamos estar empeñados en el desarrollo de cada uno de estos aspectos, llámele usted rasgos, llámele características que van a indicar cómo estoy creciendo espiritualmente. Por lo tanto, es importante que nosotros nos concentremos ahora a ver el desarrollo de cada uno de ellos. ¿Cómo aprender a colocar estas características dentro de nuestra personalidad? Cuando leímos estos versículos del 5 al 7, estamos viendo que este sistema para verificar nuestro crecimiento espiritual es similar a la actividad de un constructor. Un constructor, cuando está levantando una pared, comienza a colocar ladrillo por ladrillo, bloque por bloque. Vean el sistema bien organizado. Entonces nosotros podríamos comparar el proceso que el apóstol Pedro nos está diciendo, vosotros, como leímos allí, poniendo todo interés, toda diligencia, entreguémonos al desarrollo de estas características del verdadero cristiano. Entonces, lo vamos a comparar como colocar hileras de ladrillo para poder tener la idea completa, ¿ya? Cada ladrillo representa un rasgo característico del verdadero cristiano. Allí, ¿verdad? Entonces, Pedro nos está diciendo, revisen su crecimiento. Revisen su productividad espiritual. ¿Cómo estamos? ¿En qué nivel estamos? ¿Qué calificación tenemos a nivel de crecimiento espiritual? Vamos entonces a entrar a analizar cada uno de estos hechos allí. Como cristianos, nosotros, nuestro estado espiritual no debe ser de estancamiento. Mucha atención. Usted como cristiano no debe estar en un estado de reposo, tranquilo, sentado, ¿sí? Nuestro estado como cristiano tiene que ser un estado de crecimiento, de mejoramiento cada día, cada día. Revisando la lista de características que el apóstol Pedro nos da, vean la importancia de cada una de estas. Pero antes de haber leído el versículo 5 al 7, el apóstol Pedro explica un tema importante. Pedro nos invita, antes de estar en esta tarea de verificación de estas características, Pedro nos aviva, nos motiva el celo a recordar un aspecto importante que lo describe en el versículo 3 del mismo capítulo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vean qué antecede a estas características. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos hace reflexionar Pedro que las características leídas en el versículo 5 al 7 son dones de Dios, ¿ya? Como todas las cosas leímos ahí, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Producto de ese llamamiento, vean el versículo 4 ahora, por medio de las cuales nos ha dado
preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, hermanos, si queremos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, ¿qué tenemos que estar haciendo? Desarrollándonos en el sistema de características que identifican al verdadero cristiano, del versículo 5 al 7, que vimos allí, ¿verdad? Bien, entremos ahora al desarrollo de cada uno de estos aspectos. Vamos a analizar la primera característica en la cual nosotros como cristianos tenemos que estar empeñados, motivados a crecer, Vamos entonces ahora a la lectura del versículo 5 una vez más. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe. Vean cuál es el primer elemento. ¿Cuál es la primera característica que nos debe identificar como cristianos? Fe. Fe. Ese es el primer ladrillo. Esa es la primera hilera de nuestra construcción. ¿De acuerdo? Vamos a construir con fe nuestra primera hilera. Primer ladrillo, fe, 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 fe. Y terminamos la hilera. Estamos solo comparándolo como una construcción. Pedro explica que nuestro desarrollo comienza con la fe. Por su parte, el autor de Hebreos establece el mismo punto de partida y exhorta a la iglesia a seguir desarrollándose en esta misma característica. Dejemos una seña, por favor, allí en Segunda de Pedro y vamos a Hebreos. Regresemos ahí, Hebreos capítulo 6, versículo 1. Regresen unas páginas ahí. Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice, vean ahora, se habla de la misma característica, de la primera hilera de nuestra construcción, de la primera característica como cristianos, fe. Hebreos dice ahora, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Vean entonces, el autor de Hebreos nos motiva ahora ¿a qué? A que con la misma intención, la misma entereza, continuemos desarrollándonos ya no dice en las obras muertas, el arrepentimiento, que es base fundamental, sino que tenemos ahora que construir sobre la base de la fe. La fe es uno de los aspectos básicos, esenciales del cristianismo. La fe es el fundamento del verdadero cristiano. Dada la fe, debemos esforzarnos por seguir desarrollándonos, edificando sobre esta característica. Nuestra fe tiene que ser fuerte cada día, más y más y más para ir creciendo en fe. ¿Sí? Tenemos que ir creciendo en fe tremendamente. Pues ustedes saben el concepto de fe, que está definido en Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Vean el fundamento, la primera característica para el desarrollo de nuestro carácter cristiano. Fe es esto. Ahora bien, vamos otra vez a leer
versículo 5 de segunda de Pedro, para ver cuál es la siguiente característica. Estamos dejando la primera característica del cristiano, fe. Una fe sólida, una fe productiva, una fe evidente, eficaz, ¿sí? Bien, vamos ahora entonces. ¿Qué dice el mismo versículo? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, otra vez. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe. Ya vimos que es la primera característica, ahora vean la otra característica. Ya construimos nuestra hilera de fe en Dios, fe en Jesucristo, ¿sí? Ahora viene, añadid a vuestra fe virtud. Vean, una característica más que tenemos que estar desarrollando. Todos tenemos que desarrollar esta característica, virtud. ¿Qué es en sí la virtud? La virtud, tómela usted como sinónimo de buena conducta. Entonces vean, añadid a vuestra fe buenas conductas, que es virtud. Y tenemos que estar creciendo también diariamente en virtud, como sinónimo de buena conducta. Nuestra virtud o nuestras buenas conductas nos deben distinguir de las demás personas de la sociedad. Mucha atención. Su conducta debe ser diferente a la conducta de la sociedad. Vea cómo está su crecimiento. Analice cómo está usted. Si usted está a la misma altura de su grupo social, de la vecindad, del vecindario, ¿cuánto está creciendo? A la fe le vamos a agregar ahora buenas conductas. ¿Ya? ¿Cuáles son esas buenas conductas? Guardar el sábado, venir a las reuniones. Vean ese aspecto. No solo eso, solo menciono algunas cosas. ¿Ya? Buena conducta. Es amplio el concepto allí. Entonces, cuando colocamos como primera hilera en nuestro carácter fe, vamos sobre esta primera hilera a construir ahora virtud. Vean el segundo nivel, llamémosle, ¿verdad? La segunda hilera, virtud. Pero yo entiendo que virtud me pide tener buena conducta. ¿Sí? Buena conducta. Esta excelencia moral, esta virtud, no puede existir sin la combinación exacta de una acción virtuosa con un pensamiento virtuoso. ¿Se entiende? No puedo tener buena conducta si no uno o dos factores. ¿Sí? El primero de ellos, una acción virtuosa, y ahora uno, pensamiento virtuoso, y me va a dar como resultado una buena conducta, o sea, virtud, como dice el apóstol Pedro. A vuestra fe añadid, ¿qué? Buena conducta. Y ahora comprendemos muy bien la mujer virtuosa de Proverbios 31:10. ¿Se acuerdan qué dice? Vamos a leer allá Proverbios, hablando de la virtud. Mujer virtuosa, hasta de memoria lo tenemos. Proverbios 31:10 dice, hablando de la virtud, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿De qué está hablando aquí? Que mujer virtuosa es aquella que tiene una buena conducta, que se distingue de las demás mujeres
por su buena conducta. Lo que leemos ahí. Entonces, volvamos una vez más. Con respecto al fundamento de la fe, la primera hilera, la primera característica de nosotros como cristianos, estamos en una evaluación de nuestro crecimiento espiritual. La primera característica es la fe. Pero veamos qué tipo de fe tenemos que desarrollar. Vamos a leer en Santiago, la carta a Santiago, capítulo 2, versículos 15 y 16. Santiago, capítulo 2, versículo 15 al 17. Santiago 2, 15 al 17. Dice ahí, hablando de la fe, repito, Santiago capítulo 2, versículos del 15 al 17, estamos. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y ahora viene la conclusión en el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vean las características. Primera hilera de características del verdadero cristiano, fe. A su fe le agregamos ahora virtud. La virtud son nuestras buenas conductas, ¿sí? Una conducta adecuada, correcta. Entonces, la fe sin obras está muerta. Sencillamente necesitamos activar la fe con nuestras obras. Nuestro carácter moral, entonces, nuestra vida, nuestra virtud consiste en acciones. Nuestra virtud consiste en pensamientos. Nuestra virtud consiste en sentimientos que se manifiesten de acuerdo a la ley de Dios. Eso es virtud. Tener acciones, tener pensamientos, tener sentimientos que estén de acuerdo a la ley de Dios. Eso define nuestra conducta. ¿Ya? Y acuérdense que antes tenemos nuestra fe que nos está guiando. Nuestra fe nos guía a tener buenas normas de conducta. Vean cómo el sistema funciona. Porque el sistema está unido. Se da uno a continuación del otro. Fe, virtud. No puede haber fe sin virtud, ni virtud sin fe, porque se interrelacionan y se necesitan mutuamente. Seguimos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Ahí estamos. Este es el punto de referencia. Repito entonces. Vosotros también, poniendo toda diligencia, esa es la introducción de todo, ¿verdad? Poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Ya vimos, ¿qué es virtud? Son mis buenas normas de conducta, como un verdadero cristiano. Ahora dice, a la virtud añadir conocimiento. Vean la tercera hilera en la construcción de nuestro carácter espiritual. La primera fe, la segunda virtud, la tercera ahora conocimiento. ¿Pero qué tipo de conocimiento? Agregado a la virtud, conocimiento. Hay muchos aspectos del conocimiento que podemos abordar, pero el deseo de Dios es que crezcamos en el conocimiento de su santa palabra, no de filosofías, no de corrientes, ¿sí?, seculares,
sino que crezcamos en el conocimiento de su palabra. Ese es el deseo de Dios, que crezcamos en todas las formas del conocimiento piadoso, conocimiento que nos dé sabiduría. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Si no, en las páginas de la Biblia. El apóstol Pedro se dirige a los miembros de la iglesia que ya saben, por ejemplo, sabemos que Jesucristo y el Padre son nuestras máximas autoridades y líderes. Perfecto. Pero tenemos que ahondar, tenemos que examinar y avanzar en el conocimiento de todas las doctrinas fundamentales de la iglesia. ¿Qué y quién es Dios? Tenemos que ahondar en el conocimiento, ¿sí? Tenemos que ahondar en el conocimiento. Jesucristo murió y estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Esta es otra doctrina de la iglesia. Tenemos que profundizar en el conocimiento de las 3 días y las 3 noches que estuvo en el sepulcro. ¿Me entienden? Es eso allí, ¿ya? En el conocimiento que proviene de Dios. A la fe le añadimos ya virtud. La virtud son buenas normas de conducta. A la virtud le estamos agregando ahora conocimiento, el conocimiento único y verdadero que proviene de Dios y que nosotros podemos adquirir de la Biblia. Entonces, no se trata únicamente de hechos, sino llegar al conocimiento y al entendimiento, para que nosotros tengamos una vida cristiana productiva y que crezcamos cada día más, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que enfocar en hacer las cosas que nos harán ser eficaces como cristianos, ser cristianos de éxito, tomando en cuenta estas características: fe, virtud y ahora conocimiento de todas las doctrinas de Dios. Perfecto. Volvamos a leer el versículo 5, porque nos da la siguiente característica: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Ahora viene la siguiente característica. Al conocimiento agreguémosle ahora dominio propio. Vean esa característica, dominio propio. Vean, una vez que usted adquiere conocimiento de la palabra de Dios, ese conocimiento nos encausa a un rendimiento de fruto, a producir fruto cristiano. Ese conocimiento nos va a ayudar a tener mejores normas de conducta, porque todo se interrelaciona, ¿sí? Por eso se llama sistema de crecimiento espiritual. Entonces, nos encausan para ser cristianos productivos. Podemos entonces seguir desarrollándonos al obtener ahora dominio propio. El conocimiento que nos da la Biblia nos ayuda a crecer en el dominio propio. Ya, todo el conocimiento de Dios nos lleva como premisa a adquirir dominio propio. Ahora bien, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra? Para adquirir dominio propio, usted debe de entender que dominio propio es sinónimo de ser disciplinado. Así lo vamos a ver. Dominio propio como sinónimo de disciplina. ¿Quiere decir que los cristianos tenemos que ser disciplinados? Claro que sí. Muy disciplinados. Porque el dominio propio es esto, implica disciplina. Un ejemplo físico, y que ustedes lo van a entender perfectamente. La disciplina que aplica un atleta
cuando se dedica a un deporte? Pregúntense, ¿utilizará un deportista ser disciplinado en su área deportiva? ¿Requiere ese atleta ser disciplinado para dominar todo el conocimiento de su deporte? Él necesita saber cómo se debe entrenar. Cómo se debe entrenar. Pero también el atleta necesita comprender a través de la disciplina cómo practicar ese deporte. Estoy hablando del dominio propio como sinónimo de disciplina. Vean ustedes que el apóstol Pablo utiliza una metáfora, una comparación excelente en este aspecto. Y lo vamos a leer en la primera carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25. Ahí aparece la siguiente metáfora, la siguiente comparación. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. Ahí leemos: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Vean esta metáfora del apóstol Pablo. Todo aquel hombre o aquella mujer que se prepara y que lucha, hablando tal vez de uno de los deportes olímpicos, la lucha, pero puede ser el atletismo, puede ser el fútbol, puede ser el básquetbol o llámele voleibol. Todo aquel que está interesado en destacar en uno de los deportes, ¿qué hace? Se abstiene de muchas cosas. Vean entonces esta situación. De acuerdo al diccionario griego-inglés de Thayer, este vocablo que estamos leyendo, traducido de todo se abstiene, significa ejercer dominio propio sobre su propio cuerpo y sobre los demás aspectos que le rodean. Dominio propio. Y los atletas tienen esta característica. Para prepararse y destacar en el deporte, los atletas se abstienen, por ejemplo, de alimentos insalubres. Los atletas cuidan su dieta, no comen de todo, no se engordan a 280 libras, ¿me entienden? Dependiendo el área y el deporte en el que estén. Los atletas se abstienen de alimentos insalubres. Un aspecto más que cuida mucho el atleta de alto rendimiento, como nosotros como cristianos de alto rendimiento. Los atletas se abstienen del vino. Estoy hablando de los atletas de alto rendimiento. Se tienen que abstener de las bebidas alcohólicas, por ejemplo, y vean que por descollar o destacar en el área deportiva, ellos no toman, se inhiben del vino. Y en muchos deportes de alto rendimiento, a los atletas también se les prohíbe, por decir así, o se abstienen de cualquier actividad sexual. Son metódicos en todo. Imagínense, para ser un buen atleta, no va a tener una vida sexual ahí común y corriente. Tiene que tener dominio propio. En eso estamos. Ahora bien, si el atleta se abstiene de esto, ahora usted como cristiano, ¿debemos o no abstenernos de darle rienda suelta a nuestros sentidos?
para satisfacer nuestro ego. Un ejemplo, a alguien le gusta comer mucho y come y come y come y come y come. ¿Tendrá dominio propio? No. ¿Alguien duerme 30 horas al día? ¿Tiene dominio propio? Tampoco. Estoy diciendo 30 días. Usted, si al día tiene 24. No hay dominio propio. Una persona pasa, habla y no deja hablar a otros. ¿Tiene dominio propio? Vea como cristiano, veámonos como cristianos. Recuerden que de Pedro dice, a vuestra fe añadid virtud, segunda hilera. A la virtud, conocimiento, tercera hilera de construcción. Al conocimiento ahora dominio propio. ¿Ejerce usted dominio propio viendo 5 horas televisión? Ese no es dominio propio. ¿Se entiende? Es disciplina. Es tener una vida disciplinada y como cristianos tenemos que desarrollarnos en ese aspecto. Vean entonces, hablo de la comparación y la metáfora que pone el apóstol Pablo aquí en Corintios 9:25. El atleta de todo se abstiene. Es así. Como los atletas hoy tienen millones y millones de seguidores, admiran su estilo de vida, porque son los mejores atletas, pero ellos tienen dominio propio. Y nosotros como cristianos, de acuerdo a lo que estamos leyendo, el apóstol Pedro dice, agregue al conocimiento de las cosas de Dios dominio propio. ¿Sí? Tenemos que controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Dominio propio es sinónimo de disciplina. Entonces, la lección que debemos aprender de esto es que los atletas tienen dominio propio, tienen el control completo sobre su cuerpo y sobre su mente. ¿Con qué propósito? Con el propósito de perfeccionarse en el área deportiva que quieren destacar. Y repito, por eso ellos sacrifican muchos placeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estiman el premio con mayor valor que un placer pasajero. Entonces, vuelvo. Nosotros como cristianos también tenemos que tener dominio propio, control completo sobre nuestro cuerpo y nuestros pensamientos para perfeccionar la conducta cristiana y valorar así más el reino de Dios que las cosas físicas. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Lo físico? ¿El éxito material, económico, político, social, deportivo o el reino de Dios? Tenemos que priorizar. Como cristianos, tenemos que valorar más el reino de Dios. Tenemos que valorar más nuestra relación con Dios, nuestra perfecta armonía con Jesucristo, antes que cualquier otro placer físico. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo estamos revisando, cómo estamos creciendo, cómo está nuestra fe, la hilera de nuestra fe. A la fe le hemos agregado virtud. La virtud son nuestras buenas normas de conducta. Y en cada una de ellas nos cuestionamos, ¿estoy yo demostrando buenas normas de conducta? ¿Ve la gente en mí buena conducta o mala? Esa es la evaluación. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Cómo estamos desarrollando esas cualidades? Fe, virtud. Virtud, conocimiento. Conocimiento, dominio propio. Pero vean cómo se relacionan. Son dependientes una de la otra. No puede existir fe sin virtud. No va a existir virtud sin conocimiento. Ni mucho menos conocimiento sin dominio propio. Y al revés.
Es una concatenación, ¿sí? Una dependencia de la una hacia la otra. Bien, a grandes rasgos hemos comprendido estas 4 características. Vamos a ver la quinta. Sigamos entonces leyendo allí en segunda de Pedro 1, versículo 5 todavía. Añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio otra característica que tenemos que tener como cristianos, paciencia. Ahora revisemos cómo estamos ahí. Al dominio propio, paciencia. Bien. La paciencia se desarrolla a través de varias aplicaciones. La paciencia no se va a desarrollar solo en una oportunidad. Yo soy paciente aquí y no vuelvo a ser más paciente. No, la paciencia debe ser una característica del cristiano permanente y tenemos que crecer en paciencia. Sinónimos de paciencia: perseverancia, resistencia. ¿Sí? Al dominio propio ahora le vamos a agregar perseverancia. Debemos de ser cristianos perseverantes, resistentes, pacientes en las pruebas, en las dificultades, pacientes en todo nuestro estilo de vida. Este ingrediente o característica nos capacita para poder expresar nuevas formas de conducta. Pero la paciencia no se desarrolla una sola vez en la vida. No puede ser. Necesitamos desarrollar paciencia todos los días de nuestra vida. Resistencia o perseverancia. Piensen ustedes un momento. Los discípulos le dijeron a Jesucristo: enséñanos a orar. Ubíquense en el contexto de esa escena. Era el primer siglo y los discípulos le piden a Jesucristo que les enseñe a orar. Y Jesucristo les enseña, entre otras cosas, lo que ya vimos en un sermón anterior: venga tu reino. Fíjense bien. ¿Vino ya el reino de Dios? ¿Está ya el reino de Dios aquí en la tierra? Vean la paciencia, vean la perseverancia, vean la resistencia. Los discípulos en el primer siglo oraron: venga tu reino. Pregunto, ¿llegó el reino de Dios en ese tiempo? No. Y pasó el segundo siglo y estamos en el siglo XXI y seguimos orando: venga tu reino. Pero vean la persistencia, la resistencia, la paciencia. No se desarrolla una sola vez en la vida. Debemos entonces resistir, esforzándonos siempre por mantener el control de nosotros mismos. Y hablo entonces de el dominio propio. Deshacernos de todo lo que nos impide un buen crecimiento como cristianos. Ya, Hebreos 12:1 tiene una bonita amonestación. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Están llegando a Hebreos 12:1. Vean ahora qué dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahora vean, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despojémonos de todo peso,
Despojémonos del pecado que nos asedia y corramos ¿con qué elemento? ¿Con qué característica? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera llamada cristianismo, tenemos que correrla con paciencia, con resistencia, con perseverancia, que son sus sinónimos. Entonces vean que las características hasta aquí son, como cristianos tenemos que crecer en fe, en virtud, en conocimiento, en dominio propio y ahora en paciencia. ¿De acuerdo? Esa es la evaluación que estamos haciendo de nuestro crecimiento espiritual. La paciencia, la piedad también allí. Elementos importantes que debemos de estar desarrollando en nuestra vida. Volvamos una vez más a nuestro versículo genérico, el original. Segunda de Pedro, estamos en Segunda de Pedro, capítulo 1. Vean que ahí se repite la introducción, ¿se acuerdan? Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, primera hilera. ¿Qué le añadimos? Virtud, segunda hilera de la construcción del carácter del cristiano. En la tercera hilera tenemos ahora fe, virtud, conocimiento. Luego dominio propio. Estamos ahora tenemos también paciencia, del dominio propio, paciencia. Ahora le vamos a agregar otra característica más. A la paciencia, piedad. Vean ese valor. Se nos pide ser piadosos también. Este otro rasgo es importante en la vida del cristiano. Piedad. ¿Qué es en sí la piedad o devoción? Piedad o devoción. La devoción no es más que el sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad o mérito de una persona. Vean que es la piedad o devoción, que son sinónimos. Repito, piedad o devoción es el sentimiento profundo, es el respeto y la admiración que nos inspira una persona por su calidad de vida, por su estilo de vida. ¿Ya? Jesucristo, el máximo líder, inspira piedad y devoción. Hacia Jesucristo tenemos o sentimos admiración, respeto por la dignidad de ser nuestro Salvador. Entonces ahora a la paciencia le estamos poniendo otra hilera más. Ahora es la piedad o devoción. Este es un rasgo indispensable que el apóstol Pedro dice deben desarrollar como verdaderos cristianos. Después de ser pacientes, debemos ser piadosos. Y repito que la piedad es ese sentimiento de admiración y respeto que usted siente por alguien, le inspira. Esa persona le inspira su conducta. Repito que el mayor ejemplo es Jesucristo. Filipenses 2:8. Veamos por qué Jesucristo tiene esa característica súper desarrollada. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ahí leemos el ejemplo de Jesucristo. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya. Ese ejemplo seguimos. ¿Sí? Cada uno de nosotros debemos esforzarnos por imitar a medida que vamos
creciendo espiritualmente, imitar a Jesucristo como uno de los hombres más piadosos y devotos que tenemos nosotros. Bien, llevamos entonces 6 características, pero una cosa quiero indicarles: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia y luego piedad. Vean que estas características van al desarrollo de la persona. ¿Se entiende? Fe usted la va a desarrollar, paciencia usted la va a desarrollar, va en beneficio de la persona individual. Pero ahora estas 2 características que vamos a leer ya van fuera de la persona. Las siguientes 2 características que nos da el apóstol Pedro ahí son rasgos que van fuera de mi persona y ahora me proyectan hacia los demás. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso ahí? Entonces, vamos ahí. ¿Cuál es el siguiente rasgo? Volvamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 7 ahora ahí. A la piedad, que es la anterior, ahora vean, a la piedad debemos de agregarle o añadirle afecto fraternal. ¿Se dan cuenta que esta característica ahora no solo es conmigo, sino que ahora me proyecta afecto fraternal? Ahora esta característica como cristiano me obliga a poner mis ojos en mi prójimo. ¿Cómo se desarrolla el afecto fraternal? Para mí mismo. Yo no puedo amarme a sí mismo. O sea, el afecto fraternal no se da consigo mismo. El afecto fraternal se da entre los hermanos. ¿Se dan cuenta? Ven qué sabiduría de Dios. 6 características para beneficio solo mío, solo suyo: fe, bondad, virtud, buena conducta, dominio propio. Pero ahora dice, con esas características, aplique, desarrolle afecto fraternal. A la piedad añadir ahora afecto fraternal. En realidad, hermanos, no podemos llamarnos verdaderos cristianos si no amamos a nuestro prójimo. Podemos tener fe, dominio propio, conocimiento, pero vean que todo es complementario. No podemos llamarnos cristianos 100% si no tenemos amor, ¿qué ahora? Fraternal, unos hacia otros. No importa entonces con cuánta dedicación usted practique la moralidad, la fe, el dominio propio, pero si descuida el amor fraternal, hay algo débil en su carácter, en nuestro carácter, por supuesto. Filipenses 2, 3 y 4. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad. Ahora vean, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí radica el amor fraternal. Estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vean qué belleza, qué adorno en el carácter cristiano ahora, el amor fraternal, amor entre hermanos, llorar con el que llora, reír con el que ríe. Eso es amor fraternal, empatía. Pero no de palabras, sino de hechos. ¿Por qué? Porque somos embajadores de Jesucristo. Debemos dar buen ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y por qué no? Con el trato con nuestros semejantes.
Nada hagamos por contienda, por vanagloria. No, consideremos al otro como superior a nosotros. Amor fraternal, el amor entre hermanos. ¿De acuerdo? Esa es una característica bella. Entonces ahora, ¿cómo estamos en el amor entre hermanos? Esa es la evaluación que estamos haciendo. Crecimiento espiritual. Bien, ahora vean el último. Allá en segunda de Pedro, una vez más. 1, versículo 7. A la piedad, afecto fraternal. Es la séptima hilera de nuestra construcción. Ahora dice, al afecto fraternal, amor. Pero este es el amor ágape. Este es el amor divino. Vean cómo hemos construido estas hileras de los caracteres del verdadero cristiano. Fe, virtud, ¿sí? Conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. A la piedad ahora amor fraternal. Ahora viene el amor ágape. Es la cúspide de toda esta construcción. Ese es el amor de Dios, porque Dios es amor, pero es el amor ágape, el peldaño, el pináculo, lo más importante que nosotros también debemos de estar desarrollando. Imagínense, el amor fraternal. Primera de Juan 4:18 habla del amor fraternal, del amor ágape. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Ese amor ágape es ahora el amor que echa fuera el temor. Primera de Juan, capítulo 4, 18. ¿Qué leemos ahí? En el amor, pero este es el amor ágape, por favor entendámoslo. El amor divino, el amor de Dios. Esto es Dios. El amor, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este es el verdadero amor ágape. A nuestro amor fraternal ahora le estamos agregando amor, el amor ágape, el amor por medio del cual Dios nos llama a sus hijos. Vean ese privilegio. Imagínense a Dios Todopoderoso, creador de todo lo que existe, llamándonos sus hijos. Primera de Juan, ahí mismo, capítulo 3, versículo 1. 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Este es el último peldaño de la construcción del carácter del cristiano que estamos revisando. Al amor fraternal, agréguenle amor ágape ahora. Es el amor que define a Dios. Es ese amor que Dios demostró al enviar a Jesucristo para morir por mis pecados. Primera de Juan, ahí mismo, 4:9. 4:9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué gran bendición es entonces llegar a tener este tipo de amor, el amor ágape. Imagínense cómo estamos nosotros en el crecimiento en esta característica. Finalmente, hermanos, leemos un aspecto inspirador
del amor de Dios. Segunda de Pedro siempre, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Vean que ahora nos da el resumen. Versículo 10. Ya hemos leído todo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo todas estas cosas, no caeréis jamás. ¿Cuáles son todas esas cosas? A nuestra fe añadámosle virtud, a la virtud añadámosle, ¿qué más? Conocimiento. Al conocimiento le vamos a agregar dominio propio, al dominio propio le vamos a dar paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad le vamos a agregar amor fraternal y al amor fraternal el amor ágape. Porque haciendo estas cosas, hermanos, no caeréis jamás. Y lógicamente aprenderemos más y más. Y estaremos creciendo espiritualmente a medida que nosotros vayamos desarrollando estas características que identifican al verdadero cristiano. Que Dios haga una realidad el logro de estas características en la vida de cada uno de nosotros.